Estamos en el escenario de una de las peores tragedias de los últimos años, que empezó con un accidente, con una gente que en varios lugares ni siquiera se podía ver, pero que arrebató la vida de hasta 34 personas. La deflagración de Villa El Salvador, un caso para no olvidar. Estamos en el cruce de dos avenidas, Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla, aquí en Villa El Salvador, donde, como ustedes verán, hay muchas casas, pero también locales comerciales de distintos rubros. Las personas que viven y trabajan en esta zona y estaban acostumbrados a ver un desnivel muy importante en esta historia. De hecho, pongámonos a pensar, ¿qué hacemos minutos antes de las 7 de la mañana? Probablemente algunos de ustedes todavía descansan, otros se alistan para ir a trabajar o preparan a los niños para ir al colegio. Pongámonos en esa hora exacta, aquel 23 de enero del año 2020. El gas natural ahorita está prendido. Lamentable ver tantas casas y tantos vecinos que haya pasado eso, ¿no? Cuando el señor Luis Guzmán Palomino, de 74 años, conducía un camión cargado con GLP y sin darse cuenta del peligro que constituía aquel desnivel, pasa por encima de él, originando un accidente. La fuga de gas comienza a desarrollarse. Él, a velocidad baja del vehículo, intenta contener dicha fuga, pero este camión no estaba preparado para resistir este primero incidente o accidente, como quieras llamarle. El gas comienza a esparcirse y él, al darse cuenta de cómo empezaba el riesgo también a llegar a otros hogares, comienza a gritar que huyan, que todos se vayan lejos, pero ¿quién podría escucharle a varias cuadras? Mientras que dormía o preparaba los alimentos para sus hijos o se alistaba para ir a trabajar. Este es el inicio de la tragedia, aquel 23 de enero del 2020. Con la expansión del gas por esta avenida Villa del Mar, algunos comenzaron a avisar a quienes podían, pidiéndoles que huyan de esta zona. Sin embargo, hay que recordar que muchos estaban en sus casas sin enterarse de nada de lo que estaba pasando. Otros observaban ese escenario y comenzaron a grabar, curiosos por supuesto, sin entender tampoco la dimensión del peligro ante el que estaban. Y de pronto se calcula que después de unos 8 minutos desde el golpe que se da este camión en aquel desnivel en la avenida Mariano Pastor Sevilla, es que finalmente una chispa se enciende. Testigos afirman que fue al prenderse un vehículo con quienes intentaban también salir de esta avenida. Sin embargo, pudo ser cualquier cosa, incluso la hornilla de una cocina al encenderse para preparar los alimentos. Así empieza el fuego, llevándose todo y a todos quienes se encontraban en su paso. ¡Hola! Como olas de fuego en un mar infernal, arrasaba con todo y todos quienes estaban por aquí caminando. Estas explosiones incluso que se lograban escuchar. Los testigos afirman que era el mismísimo infierno en lugares que antes eran, pues, sus lugares cotidianos, la bodega, la botica, sus casas. Todo ardía, todo quemaba y no había forma de auxiliar a nadie. El tremendo espanto y dolor encontró a muchos vecinos en las calles. Algunos otros salieron de sus casas para buscar ayuda. Incluso hay quienes volvieron para tratar de recuperar a sus seres queridos o sus objetos personales. Pero lo que era común en todos es que no sabían qué hacer. Gran incertidumbre y profunda desolación, un clamor a las autoridades para que los ayuden. Y pasaron allí largos minutos. Después de ese tiempo llegaron ambulancias, incluso helicópteros para poder llevar a los heridos hacia diferentes hospitales de la capital, pero
Lamentablemente en el camino muchas vidas se perdieron, incluso algunos en estas calles. La emergencia habría sido generada por este desnivel aquí de la pista de este cruce de Pastor Sevilla, lo que habría ocasionado la ruptura de una tubería de gas de esta cisterna que genera la deflagración del gas por toda esta calle. Avanzar, toda esta es información en desarrollo. Está subiendo la policía de rescate a una de las viviendas para poder rescatar a una persona. Ha llegado un familiar, quiere ver a su familiar que está dentro, en el interior. Señor, su familiar está dentro de la casa. Sí, son mis sobrinitos, todos están ahí arriba. A una cuadra donde ocurre la deflagración, así han terminado los vehículos. 1, 2, 3, hasta 4 vehículos han sido totalmente calcinados, destruidos. Pero lo grave es que aquí se encontraba una familia, 2 niños y sus padres, aquí tratando de ser auxiliados por los vecinos. Aquí aún permanecen los rastros del nivel de la emergencia. Hay prendas calcinadas, restos de cabello, zapatos. Todo, mira, viste la huella de los quemados. Están las huellas. La huella de los quemados. Una familia, me salió. Toda una familia. También recordamos a Rosalía Espíritu y a Andrés Asto, madre e hijo que murieron aquí, así como Jordi y Jordan Sánchez Pomatay, hermanos cuyas vidas fueron llevadas en medio de este fuego, este horror que se llevó la vida de otros vecinos. Podemos siquiera imaginar el horror y el espanto de tantos seres queridos que vieron cómo esta tragedia apagó la vida de tantos en tan solo minutos y algunos días. ¡Hola! Esta tragedia dejó a 34 personas fallecidas, 12 de ellas menores de edad, como la pequeña Natalie, que no pudo huir a tiempo y cuya vida se fue apagando frente a sus seres queridos, sin que ninguno de sus padres pudiera siquiera abrazarla por la gravedad de sus heridas en su piel. O el pequeño Jean Francis, que aunque ya había evacuado, por el gran amor que le tenía a su mascota, regresó para salvarle la vida. Y como un héroe, así lo logró. Sin embargo, él falleció. Y por supuesto, también tenemos que mencionar a las personas que, si bien sobrevivieron, quedaron con graves heridas. No solo por días, por meses, sino también por años. Y adicionalmente hay que ponernos a pensar en el tremendo daño emocional que aún no es resarcido. El desnivel de una pista que se encontraba a vista y paciencia de las autoridades, a pesar del reclamo de los vecinos. Un conductor imprudente, trabajador de la empresa de su hijo, que conducía un camión que no contaba con los dispositivos de seguridad adecuados para llevar tremendo elemento tan delicado como es combustible. Y por supuesto, el abandono también a los sobrevivientes de la tragedia, quienes han tenido que ver con sus propios recursos y fuerzas que sanar sus heridas, sus lesiones, sus quemaduras, sin contar el peloteo que hubo en su momento de una y otra autoridad que no fiscalizó en su momento, que no fiscalizó adecuadamente, para que se evite lo que aquí ocurrió, el arrebato de más de 30 vidas y el tremendo daño de sobrevivientes a heridas, pero también a un gran daño emocional. Cinco años después, el Poder Judicial determinó una condena de 5 años de prisión suspendida contra Luis Guzmán Palomino, quien era el chofer aquel día de la tragedia, aquel 23 de enero del 2020. Un hombre, por cierto, de 74 años. También él tendrá que asumir reparaciones civiles para los heridos y para los deudos de los fallecidos. Reparaciones civiles que van entre los 5.000 a 90.000 soles. Pero acá hay un dato muy importante, porque quien es un tercero civilmente responsable, quien debe asumir también este pago, es la empresa Transgas LG, que a los meses de aquella deflagración aquí en Villa El Salvador se declaró en quiebra. Podemos discutir si realmente se alcanzó justicia para los 34 fallecidos, para los heridos y para los seres queridos que tantas lágrimas lloraron. Porque 5 años de prisión suspendida, la reparación de 5.000 soles para unos y 90.000 para otros, que sabe Dios si realmente se llegarán a pagar
no parecen suficientes. Y si bien es cierto, el señor Luis Guzmán Palomino, quien conducía aquel camión, tenía 74 años al momento de esta tragedia, también es cierto que si ese camión estaba en las calles y si ese desnivel se encontraba en esta avenida, en Villa El Salvador, es porque hubo instituciones y autoridades que no hicieron lo suficiente, que no hicieron su trabajo. Entonces nos preguntamos si es que las víctimas de esa tragedia están condenadas al olvido. Más allá de esta cruz que pusieron aquí sus vecinos, nos preguntamos si Villa El Salvador o si alguna otra zona del país está condenada a que esta tragedia se repita, o realmente hay algo que ha cambiado, si hay mayor fiscalización, si hay mayor celeridad para que se alcance justicia. Tantas preguntas que quedan en el aire, tanta desolación que aún hay entre quienes sufrieron esta tragedia. La deflagración de Villa El Salvador, un caso para no olvidar.